Adiós. Vamos, Maite. Cógelo. Hola, soy Maite. En estos momentos no estoy en casa. Deja, por favor. Oiga, es la muerte. Mire, yo llamaba porque quiero suicidarme. Su petición está siendo procesada, Darío. En breve enviaremos a la muerte hasta su domicilio de la calle Los Garrotes, número 5. ¿Y cómo vendrá? Se me aparecerá como un fantasma en mis sueños, vestida de negro, con guadaña. Muchas gracias por confiar en nosotros. Oiga. Hola. ¿Cuántas veces en tu vida has vuelto una vista atrás, pensando en las cosas que debieron cambiar? Tantas veces en la vida has pensado en escapar y te ha retenido el miedo a la felicidad. Que buscabas por las noches en cada habitación los motivos que dejaste pegados al colchón, y cada madrugada soñabas con volver a los días en que las cosas siempre acaban bien. Pero ya no hay más que fotos por mirar y un hueco vacío en el que sobra una mitad. Ahora te entretienes esperando algo mejor, contando estrellas en el fondo de un vaso de ron. Solo necesitas una mano que agarrar, contarle a alguien tus sueños para hacerlos realidad. Pero ya no hay más que fotos por mirar y un hueco vacío en el que sobra una mitad, en el que sobra tu mitad. Hola, ¿Darío? Sí, pero no puedo atenderla. Estoy esperando a alguien muy importante. Sí, lo sé. Creo que me está esperando a mí. Usted ha llamado porque requería los servicios de la muerte, ¿no? A ver. Darío Romani Salgado, calle Los Garrotes, número 5, ático. Es usted, ¿no? Sí. Pues yo soy Julia. Encantada. Uy, ¿es café eso que toma? Sí.
pues me podría dar uno. Me apetece, con leche. ¿Es usted la muerte? Sí. ¿La muerte toma café? Anda, pues claro. ¿De qué te crees que me alimento yo? ¿Del aire? Pues claro, ahí cuánto daño han hecho los clichés, ¿eh? ¿Me pones un café? Qué cocina tan bonita, ¿no? Sí, la decoró mi mujer. Claro que por entonces aún éramos felices. ¿Azúcar? Sí, 2 cucharillas. Me gusta dulcito. Y un poquito de leche, si puede ser. Bueno, ¿hablamos aquí o en otro sitio? No, mejor vamos al salón. Muy bien, donde el cliente mande. Anda, pero si tienes una terraza. Me encantan las casas con terraza. Sí, pero hablaremos mejor aquí en el salón. Por cierto, ¿no tendrás unas pastas para acompañar el café? Es que ando todo el día para arriba y para abajo con la gente que quiere mis servicios y como que tengo un poco de hambre. Puedo mirar. Oye, ¿no eres un poco joven para ser la muerte? Bueno, prefiero que me llames Julia. Y es este tipo de trabajo el que me mantiene joven, ¿eh? Necesito mucha energía. Perdona, pero es que no te esperaba así. Anda. ¿Y cómo me imaginabas? ¿Eh? ¿Con la guadaña y el esqueleto? ¿Qué daño han hecho las películas, las pinturas, el cine? Qué ricas están estas pastas, ¿no? Bueno, pues vamos al tema. ¿Al tema? O al de tu muerte, ¿no? Ah, sí, claro. A ver. A ver, Darío. Tienes 54 años, eras mecánico, pero por la crisis tu taller cerró y te quedaste de patitas en la calle. Llevas 2 años en paro, se te han acabado las ayudas. Tu mujer Maite te ha dejado recientemente porque dice que eres un inútil que no es capaz de dar de comer a su familia. Se ha llevado a vuestra hija. ¿Tienes un hermano con el que no te hablas? En la última factura de la hipoteca, el banco ha incluido una orden de desahucio si no pagas las deudas del último año. Joder, pues ahora entiendo por qué te quieres suicidar. Bueno, el catálogo. A ver. Primero tienes que elegir el tipo de muerte que quieres. ¿El tipo de muerte? Sí, mira, por corte de venas, por pastillas, lanzándote desde un lugar alto, por un disparo, por dejar el gas abierto. Esta está muy demandada últimamente, ¿eh? Se le llama muerte dulce. Después tienes... Muerte dulce. ¿Cómo es? Pues mira, puedes dejar el gas abierto. Entonces vas perdiendo poco a poco la conciencia, tus pulmones se llenan de gas a medida que vas perdiendo oxígeno hasta que te mueres. Aunque te aconsejo que si no quieres llevarte la vida de nadie más, pues lo hagas en un coche con una manguera por el tubo de escape y luego lo pasas por la ventanilla. Pero si lo haces en casa, pues puedes provocar una explosión y eso ya es más delicado. Sí, claro. Lo del coche es mejor idea. ¿Y esa muerte duele? Bueno, los médicos dicen que no te enteras. Ya, pero los médicos no se han muerto nunca, Julia. Yo solo quiero saber si esa forma de morir duele. Verás, Darío, yo a eso no te puedo responder, ¿eh? Porque claro, uno solamente puede saber cómo es la muerte cuando lo sufre. Bien, bueno, ¿y de precio qué? Bueno, la forma de morir es gratis. Eso es cortesía de la casa. Yo no puedo ayudarte. Yo lo único que puedo indicarte, en este caso de suicidio, es cómo poner la pistola para que te llegue el tiro mucho mejor, qué cantidad de pastillas tienes que tomarte, cómo cortarte las venas, ¿eh? Pero yo ayudarte no, porque me quitarían la licencia, claro.
Menos es nada. Bueno, después está el tema de tu cadáver. Empezamos a sumar. ¿Cuándo quieres que te encuentren? ¿Cómo quieres que te encuentre? Y claro, si añades el plus de la nota de suicidio, pues eso son unos 50 euros. Yo te ayudo a redactarla. 50 euros por escribir una nota de suicidio. Claro. Puede quedarte preciosa, ¿eh? Le darías un efecto a tu mujer que la dejarías de muerte. Visto así. Bueno, luego, que quedaran los asuntos funerarios arreglados sería un detallazo para tu familia. Puedes elegir la forma de ser enterrado. Mira, coronas, recordatorios, ellos se encargan de todo. 3.000 euros es su tarifa completa, pero si vas de mi parte son un 20% de descuento. 3.000 euros, no, Julia. Yo no tengo tanto dinero. Ya, es verdad, me cachis. Bueno, pues siempre puedes cargarle a un muerto al otro, ¿eh? Alguien de tu familia y que paguen ellos. ¿Y después? ¿Después qué? ¿Qué pasa después de morirme? Bueno, ¿qué te gustaría que pasase? Pues que existiera el cielo. Que fuese un lugar donde no hubiera ni dolor, ni penas, donde no existiera la enfermedad, ni el hambre, ni el frío. Un lugar donde pudiéramos vivir en un estado pleno de felicidad, charlando con los amigos y con los familiares que ya han muerto. Mis padres. Y que pudiese ver crecer a mi hija. No sé, que ella sintiera que la ayudo desde allí. No sé, tal vez venir a buscarla cuando llegue el momento. ¿Y a qué temes? Temo a que no exista nada. A que me muera y ya está. Oscuridad infinita. Por no me da miedo siquiera el infierno, ese castigo eterno. Porque de existir eso querría decir que hay algo más allá, aunque solo fuesen unas calderas donde unos diablillos nos cuecen continuamente. Temo a la nada, a que se me acaben los recuerdos, a que ya nunca nadie más se acuerde de mí, a no volver a ver a mi hija. Sabes, Darío, la gente suele confundir dos conceptos que parecen iguales pero no lo son. El morir y la muerte. El morir es el proceso. Se suele sufrir. Existe lo que llamáis la agonía, las despedidas. Pero a eso no se le teme. Se teme lo desconocido. La gente me teme a mí. Y es absurdo, porque cuando yo llego, pues ellos ya no están para verme. Salvo en este caso, como tú, que te quieres suicidar. La gente teme a lo desconocido. Y no lo entiendo, porque para desconocer algo implica conocerlo después. Y eso implicaría que estás vivo. De hecho, la muerte es la máxima expresión de vida. Que ocurre en el último momento, pero es vida. Ya. O sea que según tú, en la muerte está la máxima expresión de la vida. Perdóname, pero me cuesta mucho entender eso. A ver, Darío, en el mundo existen dos tipos de personas. Los que me reciben con una serenidad increíble, que me hacen el trabajo mucho más fácil, ¿vale? Nos vamos a pasear. Y luego otros que me reciben como cachorritos indefensos, temblorosos y que me repiten que aún no es el momento y que les quedan muchísimas cosas por hacer. Y claro, me los tengo que llevar igual. A veces incluso por la fuerza. Esos días es horroroso. Llego a casa con unas ganas de unas vacaciones increíbles. Ya, tiene que ser duro. Pues sí, no te haces una idea. Mira, Darío, ¿sabes en lo que se diferencian esos dos grupos de personas? En que los que se van serenos han vivido, han ensayado, han conocido lo desconocido y se pueden ir y descansar en paz. Pero los otros viven en una sociedad de simulacro.
Como si alguien a quien no conocen controlase sus vidas. La tecnología, el trabajo, el culto al cuerpo... Mira, no soy psicóloga, pero es como si quisieran retrasar mi llegada, ¿sabes? Cuando realmente lo que tienen es que reflexionar sobre ella, dejarse llevar, sentir, vivir. Vivir es lo que no quiero. Ya. Y sin embargo, tienes miedo de lo que pase después. ¿Y quién no? Tu padre no tenía miedo cuando le fui a buscar. Pero mi padre era un valiente. Era un señor de los pies a la cabeza. Si me viera ahora... ¿Y tu hija, Darío? ¿Cómo crees que reaccionará tu hija cuando sepa que su padre se ha suicidado? Mi hija ya piensa que soy un cobarde. Que no valgo siquiera para sacarlas adelante. Este es el momento de cambiarlo, Darío. ¿Y cómo? Pues viviendo. Viviendo, Darío. Déjame que lo ayude. Gracias. Gracias, hija, porque tuvo un gato de muerte. Entre la ciática y la cadera, no veas. Vaya. No se puede ser mayor. ¿A qué piso va? Al ático. Pues llegas tarde, vieja. Adelante. Perdón, jefe. ¿Me has llamado? Sí. Pasa. Me estoy haciendo mayor, ¿eh? En fin. ¿Cómo ha ido? Bueno, pues ha ido. La verdad es que cada vez es más difícil salvarlo, jefe. Las cosas están muy chungas por ahí abajo. Además, la gente pues piensa que la vida pues no merece la pena. Has hecho un buen trabajo, Julia. Enhorabuena. Gracias, jefe. Pero vamos, que casi se me adelanta la vieja, ¿eh? Que me la he cruzado en el portal cuando ya me iba. Yo quiero saber una cosa. ¿Que desayuna esa mujer para tener tanta energía? Que no, jefes. El problema es que yo no tengo mis alas arregladas. Porque si las hubiera tenido, hubiera llegado más rápido y no se me hubiera adelantado la muerte. Que tenías que verla, ¿eh? Vestida de una viejecita adorable. Vamos, que me he ofrecido a subirle las bolsas al ascensor. Eres todo un caso, Julia. Y sí, esta mañana han llegado tus alas. Aquí tienes los nuevos modelos. ¿Sí? A ver. ¡Hala! ¡Sí son preciosas! ¿Le habéis arreglado la sisa? Sí, como pediste. Vale. ¿Y dónde están? En sastrería. Vete corriendo y pruébatelas. Vale. Por cierto, Julia, Sí, una jefe. cosa más. Dime. Si volvéis a interceptar alguna de esas llamadas de ese estilo, pásaselas a Gabriel. A Gabriel. Pero no está de vacaciones. Se le han terminado hoy. Y mejor, no quiero que se le oxide el papel de mensajero. Vale. Disfruta de las alas nuevas. Gracias. Y que si hoy me he levantado y no recuerdo qué hice ayer, ¿será que el tiempo ha borrado lo que intentamos esconder? ¿Será que nunca me olvidaste y en el fondo te dio igual todas las piedras que pisaste?
las que no podías creer. Vamos a agarrar bien esta última oportunidad. No vaya a ser que a la vida le dé por escapar. Vamos a agarrar bien esta última oportunidad. No vaya a ser que a la vida le dé por escapar. Romperemos con los muros de los que dicen sin mirar que las cosas no han cambiado,